esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel capítulo 3, y estamos ante una historia que tal vez usted ha escuchado antes, pero es una historia que no deja de sorprendernos. Estamos ante una de las historias más emocionantes, más impresionantes de todas las Escrituras. Y antes de comenzar, deje su Biblia abierta ahí en Daniel capítulo 3, porque el texto lo vamos a ir viendo en el transcurso del sermón. Antes de comenzar, permítanme orar al Señor para que Él nos dirija y nos guíe en la exposición en esta mañana. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, porque nos permites juntarnos en este lugar, pensar en tu persona, en tus atributos, Señor, y queremos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que al salir de aquí nosotros podamos tener un mayor conocimiento de ti y un mayor deseo de servirte, de agradarte y de obedecerte en todo. Señor, dirígenos en la exposición, bendice al predicador y úsalo solamente como un instrumento, pero que sean tus palabras, Señor, y no las mías. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Uno de los grandes hombres de Dios en el pasado fue Juan Hus, un hombre a quien recordamos hoy por su valentía. Fue un teólogo y filósofo checo del siglo XIV, predicador, considerado como uno de los precursores de la Reforma, porque vivió 100 años antes, y fue uno de los que sentó las bases para que luego Martín Lutero, 100 años después, encabezara lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Juan Hus, motivado en gran parte por las obras de John Wycliffe, quien también es considerado un precursor de la Reforma que vivió antes que él, Juan Hus estaba en contra de algunas de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Dentro de sus principales desacuerdos, por ejemplo, Juan Hus decía que Cristo es la cabeza de la Iglesia y no el Papa y sus cardenales. También estaba en contra del pago por las indulgencias, y Juan Hus predicó en el idioma de las personas y no en latín, como lo hacía la Iglesia Católica. Denunciado ante las autoridades religiosas, se le prohibió predicar y fue excomulgado. Pero Juan Hus estaba convencido por la palabra de Dios que esas prácticas de la Iglesia Católica no eran correctas y no dejó sus enseñanzas. Dice la biografía de Juan Hus que en noviembre de 1414 el concilio de Constanza se reunió y se le pidió a Juan Hus asistir y dar cuenta de su doctrina. Cuando llegó fue arrestado de inmediato y permaneció encarcelado durante 6 meses. Se le pidió retractarse de sus opiniones, pero él se negó. Hermanos, en julio de 1415, este gran hombre de Dios, Juan Hus, fue condenado a morir en la hoguera. Lo desnudaron, lo adornaron con un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archihereje. Pero Juan Hus oraba por sus enemigos. Quemaron todos sus libros y lo encadenaron a una estaca. Y antes de encender el fuego, se acercó un obispo y le dijo: Juan Hus, si renuncias públicamente a tus creencias y reniegas de todo lo que has enseñado al pueblo, te salvarás de la hoguera. A lo que Juan Hus respondió las siguientes palabras: díganme, ¿cuál es el error al que debo renunciar? No soy culpable de ningún mal. Les enseñé a los hombres el camino del arrepentimiento y el perdón de pecados.
de acuerdo a la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Por ese Evangelio, dijo Hus, estoy yo aquí y estoy aquí con valor y alegría, listo para sufrir esta muerte. Y escuchen las siguientes palabras. Mi Señor Jesucristo, dijo Juan Hus, fue atado con una cadena más dura que esta por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Lo que enseñé con mi boca, ahora lo sellaré con mi sangre. Juan Hus fue quemado en la hoguera. Su biografía dice que cuando encendieron el fuego de la hoguera, él comenzó a cantar un himno con una voz tan fuerte y alegre que se oía por encima del tronar del fuego. Su canto era, Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Cantaba ese himno. Juan Hus estuvo, hermanos, dispuesto a morir antes que renunciar a sus creencias. Y así como él, hay muchos grandes hombres de Dios que aunque estuvieron bajo presión, no cedieron de ninguna manera. Pues mis amados hermanos, en la mañana de hoy, la palabra de Dios nos muestra en el capítulo 3 del libro de Daniel un ejemplo más de esto. Este capítulo 3 del libro de Daniel, en este capítulo nosotros vemos la fe, la valentía, el coraje y la determinación de 3 jóvenes judíos que antes que ir en contra de sus creencias en la palabra de Dios, estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte si era necesario. Tuvieron una fe inquebrantable, como es el título del sermón en el día de hoy. Su fe estuvo bajo presión, pero ellos no hicieron concesiones. Pero también, amados hermanos, estamos ante un capítulo que nos presenta cómo nuestro Dios, cómo el Señor, que es el protagonista principal de todas las historias, cómo Dios está presente en medio de cualquier circunstancia que nosotros enfrentemos y Él es digno de toda nuestra devoción. El texto nos presenta en esta oportunidad a Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, a quienes le cambiaron el nombre cuando llegaron a Babilonia y le pusieron Sadrach, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres de Dios cuya fe, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, fue probada por fuego. Y en este caso, como vamos a ver literalmente, fue probada por fuego. Y mis hermanos, vamos nosotros a analizar este capítulo 3, esta maravillosa historia del libro de Daniel. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es dividir este capítulo por partes. O vamos a dividirlo por escenas, como si se tratara de una película. Vamos a hacer varias tomas, varias escenas de este capítulo hasta que lo analicemos completo. Y nuestra primera escena la encontramos en los versículos del 1 al 7, y yo la he titulado, esta primera escena, Un rey orgulloso. Un rey orgulloso. Fíjense cómo empieza el capítulo en el versículo 1. Mire lo que sucede aquí. Dice el texto en el versículo 1, Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Vea usted, mi amado hermano, el gran rey Nabucodonosor, dice el texto, que decidió levantar una gran estatua, una estatua gigante, dice el texto, de 60 codos, lo cual sería equivalente a 27 metros, y 6 codos de ancho, que serían casi 3 metros, 2.7 metros de ancho por 27 metros de alto, una estatua gigante. Y nos dice el texto que mandó a hacer esta estatua
de oro, una estatua de oro. Y como usted recordará, en el capítulo 2 que estudiamos la última vez, nosotros veíamos una estatua también en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿se acuerda? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar. En el capítulo 2 nosotros vimos eso. Un sueño que dejó al rey turbado, lo dejó vuelto loco. Y él estaba tan turbado que decidió llamar, usted se acuerda, a todos los sabios y adivinos de Babilonia para que le dijesen no solamente lo que el sueño significaba, sino también el sueño, porque a él se le olvidó. Él pedía que se le dijera el sueño y la interpretación del sueño. Y nadie pudo decir esto. Nadie pudo decirle ni el sueño ni la interpretación hasta que Dios usó a su siervo Daniel para revelar este misterio, para decirle al rey qué fue lo que él se soñó y lo que significaba ese sueño. Eso lo vimos en el capítulo 2. Y en ese sueño, mi amado hermano, recuerde que veíamos una estatua gigante en el sueño de Nabucodonosor, hecha de distintos materiales, acuérdese. La cabeza de esa estatua era de oro fino, dice el capítulo 2. Su pecho y brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies, dice el texto, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y cuando veíamos, mi hermano, acuérdese, la interpretación de ese sueño, veíamos que cada parte de esa estatua, cada material de esto representaba un reino que vendría. Y Daniel, explicándole el sueño a Nabucodonosor, le dice que la cabeza de oro de esa estatua con la que él se soñó representaba al propio reino de Babilonia. Daniel le dice a Nabucodonosor, en este sueño tú eres la cabeza de oro. En el capítulo 2. La plata representaba al imperio medo-persa que vendría después, y luego vendría el imperio griego y luego el imperio romano, y al final del sueño veíamos que había un quinto reino representado por esa piedra no cortada con mano que rompió la estatua. Y eso se refería al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero Daniel le dice a Nabucodonosor en la interpretación, tú eres la cabeza de oro. En ese sueño tu reino está representado por la cabeza de oro. Eso significa un reino fuerte. Y Nabucodonosor era un rey poderoso. Daniel le llama incluso en la interpretación del sueño a Nabucodonosor, tú eres rey de reyes. Pues mis amados hermanos, parece que Nabucodonosor prestó mucha atención a esa parte de la interpretación del sueño. Y ahora en el capítulo 3 decide el mismo Nabucodonosor, hacer una estatua, pero él la va a hacer de un solo material, hecha solamente de oro. Solamente de oro. Él pensó, bueno, si en el sueño, en el capítulo 2, yo soy la cabeza de oro. Me gusta eso. Yo soy de oro, soy la cabeza de oro. Si yo en el capítulo 2 era la cabeza de oro, pues yo ahora voy a hacer una estatua donde yo sea oro entera. Yo voy a hacer una estatua entera de oro, donde también todo el cuerpo de la estatua sea de oro, pecho y brazos también de oro, vientre y muslos también de oro, piernas y pies también de oro, oro desde la cabeza hasta los pies, porque no me gusta la idea de pensar que vendrán otros reinos además del mío. La estatua que yo voy a hacer, dijo Nabucodonosor, será de oro completa. Y esto es como si él dijese, yo voy a perpetuar mi reino, el reino de Babilonia, para siempre. El reino de Babilonia no será simplemente la cabeza, será cada parte de la estatua. Y dice el texto que él colocó la estatua en el campo de Dura, en el versículo 1, que era una llanura, para que alrededor de esa estatua se reuniera mucha gente. Y posiblemente, hermanos, esta era una estatua hecha de él mismo, una estatua hecha de su propia imagen. Vea usted el orgullo de este rey Nabucodonosor.
Hermanos y hermanas, a mí me llama mucho la atención esta parte del texto porque este es el mismo Nabucodonosor que en el capítulo 2, al final, ¿usted se acuerda cómo termina el capítulo 2? Cuando Daniel terminó de decirle la interpretación del sueño, dice el versículo 46 del capítulo 2 que este mismo Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Él premió a Daniel. El rey habló a Daniel y dijo, capítulo 2, versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Palabras de Nabucodonosor. Fíjense ustedes qué gran afirmación. Él le dice a Daniel, tu Dios es el Dios de dioses, tu Dios es lo máximo, Daniel. Y 2 versículos más tarde, Nabucodonosor está construyendo un ídolo de sí mismo. Increíble. ¿Cómo es que después de decir esa increíble afirmación en el capítulo 2, empezando el capítulo 3, él está construyendo un ídolo de sí mismo? ¿Cómo es esto posible? Pues mis amados hermanos, no hubo en él arrepentimiento verdadero. No hubo en Nabucodonosor, en el capítulo 2, un arrepentimiento verdadero. Él estaba simplemente tan impresionado en el capítulo 2 que hasta se postró ante Daniel, un rey, el gran Nabucodonosor, de rodillas ante un jovencito como de 18 años, impresionado por cómo el Dios de este muchacho me pudo decir lo que yo me soñé y lo que eso significa. Él estaba emocionado. Hermanos, pero él no reconoció que el Dios de Daniel fuera el único Dios vivo y verdadero. Él no reconoció eso. Él reconoció que él es el más grande de los dioses y de los reyes y que podía revelar los misterios. Wow, ese Dios es bueno, Daniel, pero tú tienes un Dios bacano. Mira cómo ese Dios, wow, cuánta sabiduría tiene tu Dios. Pero nada más. Nada más. Él seguía pensando que podía adorar a otros dioses. Hermanos, y esto es triste. Esto es triste, porque a muchas personas también les sucede eso, que en un momento se impresionan por algo que les pasa, o cuando escuchan la predicación de la palabra de Dios un domingo en la mañana, como estamos aquí, se impresionan por la palabra de Dios, se emocionan, pero no hacen nada más. No hacen nada más, y luego esa impresión se va y se les olvida todo. Y eso pasó con el rey. Y ahora en el capítulo 3, él está lleno de orgullo. Construyó una estatua gigante de oro. Y fíjense el ego tan grande de este rey, que él mandó a llamar a todos los funcionarios de Babilonia, a toda la gente importante de Babilonia. Y después que estaban ahí, dijo el siguiente decreto. Versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. No solamente construyó la imagen, él dio la orden de que cuando suenen todos los instrumentos, todo el mundo debía arrodillarse ante esa estatua y adorarle. La figura del rey debía ser adorada. Eso es lo que piensa Nabucodonosor. Todos debían admirar la grandeza del gran rey e inclinarse ante su estatua y reconocerle como si él fuera un Dios. El ego tan grande de Nabucodonosor. Y había una consecuencia para el que no hiciera eso. Había una consecuencia terrible, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Todo el mundo debe arrodillarse y adorar la figura del rey como si Nabucodonosor fuera un dios. El que no haga eso, inmediatamente, sin averiguar mucho, será echado dentro de un horno de fuego para asarlo vivo. Wow. Por lo cual, y aquí repite de nuevo, al oír todos el mandato del rey, debían haber, fíjense lo que pasó,
por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua obedecieron al rey, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y llegamos a la segunda escena de nuestro texto, toma 2, a la cual yo he titulado Una acusación malintencionada. Nuestra segunda escena, una acusación malintencionada. La música sonó, todo el mundo se inclinó a adorar la estatua, pero algo pasó. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Un grupo de caldeos se presentó ante el rey Nabucodonosor con la intención de darle una queja. Fueron ante el rey con una queja. Mire, señor rey, tenemos algo importante que decirle. Tenemos una queja que presentarle. Vinimos a acusar, a traerle una acusación. Mire, vinimos a darle una queja. Versículo 9. Hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor. Y empiezan como subiéndole el ego al rey, ¿verdad? Rey, para siempre vive. Hicieron reverencia, ¿verdad? Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, etcétera, etcétera, se aprendieron el discurso de memoria, se lo aprendieron de memoria, se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Esa fue tu orden, oh gran rey. Impresionante. Pero nosotros estamos aquí para ayudarlo a usted, rey, a que esa orden se cumpla. Vinimos con esa intención de ayudar a que lo que usted diga se haga. Queremos decirle, versículo 12, que hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, con nombre, estos tres. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Pero mi hermano, no pase por alto que el texto dice que fueron con mala intención. Eso es importante. Fueron con mala intención. Versículo 8 dice que acusaron maliciosamente a los judíos. Y esto es importante porque en el original, según los expertos, esa palabra hace referencia a comer la carne de alguien. Fueron con la intención de hacerle daño, de que estos jóvenes sufran, de que le vaya mal. Fueron para hacerle daño. ¿Y por qué? El versículo 12 nos da la respuesta. Fíjense lo que dice. Hay unos varones judíos, y esa expresión parece que la están diciendo como con desprecio, como con discriminación. Hay unos judíos ahí, ¿tú ves? Los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí está. Esa es la razón. ¿Por qué acusaron maliciosamente a los judíos? Simple y sencillo, hermano. Envidia. Envidia. Esa es la razón. Ellos estaban resentidos porque el rey puso a unos extranjeros a dirigir los negocios. Ellos no lo consideraban dignos a estos jóvenes de ocupar esos puestos tan importantes. Y aprovecharon la oportunidad, ya que ellos no se arrodillan ante la estatua, para acusarlos ante el rey. Y note, amado hermano, un detalle importante, que Daniel no está en esta acusación. Daniel no está presente en este capítulo 3. Lo que sugiere que tal vez Daniel estaba fuera del país resolviendo algunos asuntos como primer ministro que era de la ciudad de Babilonia. Pero si Daniel hubiese estado seguro, por lo que conocemos de Daniel,
Daniel hubiese estado dentro de la acusación de estos hombres. Fueron ante el rey y le dijeron, esta gente, ellos no te respetan, no obedecen lo que tú dijiste, fueron con mala intención. Y mis amados hermanos, esto nos enseña algo de lo que nosotros debemos estar conscientes. Debemos estar conscientes que nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro comportamiento cristiano le va a molestar a las personas del mundo. El hecho de que seamos diferentes provocará el enojo, la envidia y la mala voluntad de mucha gente. Y querrán hacernos daño. Pero como Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Fueron acusados estos tres jóvenes y la acusación ante el rey, fíjense que eran por tres cosas. Versículo 12. Le dijeron al rey, primero, no te respetan. Le dicen a Nabucodonosor, estos tres jóvenes no te respetan, es decir, no te hacen caso, no te toman en cuenta, no obedecen lo que tú dices, no te han dado lo que tú te mereces, lo cual no es cierto, porque estos jóvenes eran muy respetuosos. Desde el capítulo 1 lo estamos viendo, ellos eran muy respetuosos, muy educados. Ellos respetaban y obedecían a las autoridades siempre y cuando no ofendieran al Señor. Pero ellos eran respetuosos, por lo cual esa acusación no es cierta. Pero lo segundo que le dicen al rey es, no adoran a tus dioses, y tercero, no adoran la imagen que has levantado. Esto sí es verdad. Esto sí. Estas dos cosas sí eran verdad. Porque como vamos a ver en un momento, estos jóvenes tenían su fe puesta solamente en el único Dios verdadero. Y llegamos a nuestra tercera escena, nuestra tercera toma de este capítulo, a la cual yo he titulado, le puse el mismo nombre, el mismo título del sermón, una fe inquebrantable. Nuestra tercera escena, una fe inquebrantable, en los versículos del 13 al 18. Fíjense lo que sucede aquí. El texto nos dice que el rey se llenó de ira y mandó a buscar a estos tres muchachos. El rey escuchó lo que le dijeron. Hay tres jóvenes, mire, Sadrach, Mesach y Abednego, a lo que usted puso ahí en esos puestos importantes. Ellos ni los respetan, no adoran a sus dioses y no se apostan ante la estatua. Y Nabucodonosor dijo, ¿cómo va a ser? Se enojó y lo mandó a buscar. Habló Nabucodonosor, versículo 14, a estos jóvenes, lo mandó a llamar, los trajo y le preguntó, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Le preguntó. Me parece curioso porque la orden de Nabucodonosor anteriormente era que el que no se apostrara inmediatamente fuese echado en el horno de fuego. Pero por alguna razón él los mandó a llamar primero. Tráiganme lo que yo le voy a preguntar. Y de las tres acusaciones que hicieron los caldeos, él le preguntó por las últimas dos. Curiosamente también, ¿es verdad que ustedes no adoran a mis dioses ni a mi estatua? Porque yo dije que había una consecuencia para eso. El que no hiciera eso, hay una consecuencia. Y fíjense, hermano, el versículo 15. Ahora pues, déjeme hacerle otra pregunta. ¿Estáis dispuestos? Oiga la pregunta. ¿Ustedes están dispuestos de verdad para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Ustedes están dispuestos? Él le está preguntando. ¿No van a cambiar de opinión? ¿Están dispuestos a seguir con esa actitud? Y vuelve y le dice, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y lleno de orgullo, al final del versículo dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano?
¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren qué pregunta, hermanos, hace el rey aquí. Esa última pregunta. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Al rey Nabucodonosor se le había olvidado completamente el capítulo 2. Tiene memoria de pececito, tiene una memoria corta. Se le olvidó el Dios de Daniel que le reveló el sueño en el capítulo 2. Se le olvidó completamente. Y hermanos y hermanas, fíjense usted la respuesta que estos jóvenes le van a dar al rey Nabucodonosor. Y esto es vital en el texto. Estamos llegando al momento, uno de los momentos más emocionantes del texto, porque es aquí donde la fe de estos jóvenes está siendo puesta a prueba. Aquí ellos deben tomar una decisión. Se les ha dicho claramente, el rey se los ha repetido, que si no cambian de opinión, serían sentenciados a morir en un horno de fuego. Sentenciados a muerte. Hermanos, ellos están ante un hombre como Nabucodonosor, el hombre que tiene más poder sobre la tierra. Están ante el gran rey del imperio más grande del mundo, que es un rey implacable, perverso, un rey que no tiene piedad con nadie, un rey que estaba dispuesto a descuartizar a todos los sabios de Babilonia en el capítulo 2, porque no le decían el sueño, si no le decían el sueño y la interpretación, él estaba dispuesto a desmembrarlos a todos. Estamos ante un rey que no tiene piedad, y ese rey aquí les está diciendo: ustedes están dispuestos a seguir adelante porque yo estoy dispuesto a matarlos. Si no se echan para atrás, ellos tenían dos opciones: si no se echan para atrás y se arrodillan ante la estatua, morirán quemados en el horno. Tan sencillo como eso. Wow, qué prueba, qué momento, qué decisión. Hermano, ¿qué haríamos nosotros en una situación como esa? ¿Qué decisión tomaríamos? ¿Abandonar nuestras creencias en Dios para salvar nuestras vidas, o aferrarnos a ellas y morir? Arrodillarme ante la estatua, olvidando mis convicciones, o aferrarme a mis creencias, a mis convicciones y honrar a mi Dios, aunque me cueste la vida. ¿Qué haríamos nosotros aquí? Miren ustedes la respuesta de estos jóvenes. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Vamos a empezar por ahí. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, aquí no hay nada que hablar. Aquí no tenemos nosotros que explicarle nada a usted. Aquí no hay nada que dialogar. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto y final. Wow, hermanos, qué valentía, qué coraje tienen estos jóvenes, qué fe. Increíble. Hermanos, tal vez sea esta la afirmación de fe más grande que vemos en todas las escrituras. Le dicen al rey, al hombre más poderoso del mundo, al rey Nabucodonosor, le dicen en su cara: nosotros no tenemos nada que discutir con usted, solo que nuestro Dios, a quien nosotros servimos,
A Él vamos a honrar y no a usted. A Él vamos a servir porque Él es mayor que usted. Si Él quiere, nos puede librar. Y si no lo hace, aún así, no nos vamos a arrodillar. Estamos de pie y así vamos a quedarnos. Y esa es la respuesta. Impresionante, hermanos. Impresionante. Qué valor, qué valentía, qué coraje, qué fe. Ellos no negociaron sus principios, ni buscaron alguna excusa. No hicieron concesiones. Ellos no dijeron, bueno, muchachos, miren, vamos a pensar esto bien. Vamos a calmarnos, yo sé que estamos muy decididos, pero espérense, vengan, vamos a reunirnos, miren. Todo el mundo se está arrodillando. Vamos a calmarnos, que nos van a meter en el horno de fuego. Además, nosotros no somos los únicos, miren, de todos los judíos que trajo Nabucodonosor de Babilonia, ellos se están arrodillando. Nosotros no somos los únicos. Ellos no dijeron eso. O ellos no dijeron, mire, está bien, mire, vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros no vamos a arrodillar. Pero que quede claro que nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos en esos dioses, ni en esa estatua. Anótelo por ahí, mire, que quede en acta, que nosotros no estamos de acuerdo, que es que nos están obligando. Que usted no está obligando, no es que nosotros queremos. Tampoco dijeron eso. Tampoco dijeron, bueno, muchachos, miren, si a nosotros nos matan, entonces ya nosotros no seremos útiles para Dios. Conviene mejor que estemos vivos, porque así el Señor puede usarnos en otro momento. Tampoco dijeron eso. Ellos no buscaron excusas. Ellos estaban determinados a honrar a Dios, aunque eso significara que el rey los volviera cenizas en el horno de fuego. Impresionante la fe de estos muchachos. Hermanos, ellos conocían a su Dios. Ahí está. La decisión que ellos están tomando es porque conocen a su Dios. Ellos conocen al menos tres cosas. Primero, ellos saben que Dios es el único a quien se debe adorar y que además es un Dios celoso. Ellos se sabían de memoria Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 de Éxodo 20 dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Ellos se sabían eso. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Primer mandamiento. Nosotros no nos arrodillamos ante ningún ídolo, solamente ante nuestro Señor, porque Él es un Dios celoso. Segundo, ellos sabían que Dios es todopoderoso, todopoderoso. Ellos le están diciendo al rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra, tú no eres el más poderoso. Nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que tú. Y nuestro Dios puede librarnos de tu mano. Él puede, Él es todopoderoso. Pero en tercer lugar, ellos saben que tienen a un Dios soberano. Soberano. Eso significa que Dios hace lo que Él quiere. Fíjense cómo ellos le dicen, y si Él quiere, nos librará. Pero si no lo hace, como quiera, no nos vamos a arrodillar. Si Él quiere, nos librará porque Él puede hacerlo. Él es todopoderoso. Pero si no lo hace, porque nadie puede decirle a nuestro Dios lo que Él tiene que hacer, como quiera, no nos vamos a arrodillar porque nuestra fe está puesta en ese bendito Señor. Hermanos, al pronunciar estas palabras, ellos estaban conscientes, fíjese usted, ellos estaban conscientes de que tal vez no sobrevivirían. Ellos están conscientes de que pueden morir, porque Dios puede no querer librarlos, y ellos saben eso.
Dios puede no querer librarlos, pero aún así están dispuestos a obedecer. Y eso para nosotros, hermanos, es una gran lección. Una gran lección tenemos aquí. Ellos están diciendo, nosotros vamos a obedecer aunque Dios no nos libre. Si Él quiere librarnos, bien, porque Él puede, Él es todopoderoso, pero Él es soberano. Si Él no nos quiere librar del horno de fuego, como quiera, no nos vamos a arrodillar. No nos vamos a arrodillar. Hermanos y hermanas, esto nos enseña que la obediencia, escuche bien, la obediencia a Dios no depende de lo que yo voy a recibir si obedezco. La obediencia a Dios no depende de lo que yo voy a recibir si obedezco. Obedecer, amado hermano, no significa que vamos a salir ileso. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La obediencia no garantiza que las cosas van a salir como queremos. No siempre pasa. Yo le mencioné a Juan Hoops al inicio del sermón. Juan Hoops no sobrevivió. Fue quemado en la hoguera. Hermanos, algunos creyentes viven como si fueran socios de Dios. Ellos piensan como que somos socios de Dios. Y le dicen, bueno, Señor, mira, yo hice mi parte, ahora te toca a ti bendecirme. Yo te voy a obedecer, pero te toca a ti, Señor, bendecirme. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? Hermano, eso no funciona así. Nuestro pensamiento debería ser, Señor, yo te obedezco y tú haces lo que tú quieras. Él es soberano. Yo te obedezco y tú haces lo que tú quieras. ¿Me puede costar el trabajo obedecerte? Sí. ¿Me puede costar una amistad? Sí. ¿Se van a burlar de mí? Posiblemente. ¿Me puede costar el semestre? Sí. Obedecer a Dios te puede costar el semestre. ¿Me pueden quemar vivo por esto? Sí. Pero aún así yo te voy a obedecer. Esa debe ser nuestra actitud. Señor, tú puedes librarme de todo eso. Pero si no lo haces, porque no es parte de tu plan, como quiera yo te voy a obedecer sin importar nada. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Porque aunque Dios no nos libre, amado hermano, Él sigue siendo igual de bueno. Él sigue siendo igual de misericordioso. Él sigue siendo un Dios de amor. Él sigue siendo fiel. Él sigue estando en absoluto control de todo, aunque no me libre. Aunque Él no me libre. Y su plan siempre será mejor que el nuestro. Y esa fue la actitud de estos jóvenes. Si el Señor nos quiere librar, nos va a librar porque Él es todopoderoso. Y si no quiere, como quiera le vamos a obedecer. Tenían una fe inquebrantable. Algo parecido dijo Job en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, y usted se lo sabe, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y finalmente llegamos, mi hermano, a nuestra última escena, nuestra cuarta y última escena. Hemos visto a un rey orgulloso, nuestra primera escena. En la segunda escena vimos una acusación malintencionada por parte de los caldeos que acusaron a estos tres jóvenes judíos para hacerle daño. Acabamos de ver la fe inquebrantable de estos jóvenes. Nuestra cuarta y última escena de nuestro texto, el último punto de este sermón, un Dios exaltado. Un Dios exaltado, a partir del versículo 19. Vemos esto, un Dios exaltado. El texto nos dice que el rey Nabucodonosor, al escuchar la respuesta de estos muchachos, se llenó de ira, se llenó aún más de ira. Ya le estaba enojado cuando vinieron con la queja, cuando le trajeron la acusación. Ahora se llena una vez más de enojo, de ira. Dice el texto que le cambió la cara completamente y su ira lo llevó a actuar de una forma impulsiva e imprudente. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí entonces cuando él empieza a tomar decisiones
tontas y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, como para que se mueran 7 veces, como para que se mueran 7 veces más. Caliéntenlo 7 veces ahora el horno. Pero mandó también a sus mejores hombres a que agarraran a estos muchachos, lo ataran y lo echaran en ese horno de fuego calentado 7 veces. Y dice el texto que el horno estaba tan caliente que la llama mató a los soldados que llevaban a estos muchachos. Y Sadrach, Mesach y Abednego cayeron en el horno de fuego. Cayeron en el horno de fuego. Me da la impresión el texto de que el horno era como un hoyo, más o menos, ¿verdad? Dice el texto que cayeron en el horno de fuego. Era como un hoyo y posiblemente Nabucodonosor tenía un balcón desde donde él podía ver lo que estaba pasando en el horno de fuego. Hermanos, y es entonces cuando nosotros llegamos al clímax de esta historia. Porque en esta parte, en esta última escena, aparece el personaje principal, aparece el gran protagonista del libro de Daniel. Hermano, y recuerde que aquí no estamos leyendo un cuento, esto no es Disney, esto no es una serie de Netflix ni de HBO. Estamos hablando de una historia real que nos habla de un Dios real. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Qué está pasando aquí? Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, vengan acá, espérense, ¿no echamos a 3 varones atados dentro del horno? Fueron 3 gente que echamos en el horno. ¿Qué está pasando aquí? Y ellos le respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, Nabucodonosor, posiblemente desde su balcón, observando el horno de fuego, dice, pero yo estoy viendo otra cosa. He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Aquí hay algo más. Aquí está pasando algo. Hay uno más. ¿No eran 3 los que echamos? Hay uno más. Y están caminando dentro del fuego y no se queman. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, mis amados hermanos? La respuesta a esa pregunta es la presencia de nuestro bendito Señor y Salvador que estaba en medio de ellos. Nuestro gran Señor aparece en la escena, aparece en el texto, nuestro bendito Señor. Dentro del horno de fuego hay uno más. Hay uno más, al que Nabucodonosor no sabe ni siquiera cómo describirlo. Y en su mente pagana, recuerde que Nabucodonosor era un rey pagano, dice que ese cuarto que está ahí, esa otra persona que está ahí, es semejante a los hijos de los dioses. Un rey pagano, no sabe ni cómo decirlo. La idea aquí, hermanos, es que hay un ser espiritual. Hay alguien sobrenatural que está en medio del fuego junto a los 3 judíos. Y algunos creen que se trata de la segunda persona de la Trinidad, este cuarto hombre que está aquí, esta cuarta persona. Algunos creen que se trata de la segunda persona de la Trinidad, otros creen que simplemente fue un ángel. Pero la idea del texto es mostrarnos la presencia y protección de Dios para con estos jóvenes. Dios estaba en medio de ellos en el fuego. Oh hermano, qué bueno es saber que sin importar las circunstancias que nosotros estemos atravesando, no hay ninguna experiencia de nuestra vida, no hay ninguna situación difícil donde Dios no esté al tanto, donde Dios no esté enterado, donde Dios no esté presente. Qué consuelo es saber eso. Y dice el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los llaman siervos del Dios Altísimo a estos 3 muchachos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Hermanos, y todos se acercaron para ver de cerca lo que acababa de suceder. 3 personas
fueron arrojadas a un horno de fuego calentado 7 veces. Hay otro más, son 4. Ellos estaban caminando dentro del fuego y Nabucodonosor los llama y ellos salen del horno de fuego. Esto había que verlo de cerca, todos se acercaron, dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, todas las personas importantes de Babilonia que estaban ahí se acercaron para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Wow! Impresionante, estaban ilesos porque la mano poderosa de nuestro Señor estuvo presente para guardar de una manera milagrosa a estos jóvenes. Nuestro Señor, la presencia de nuestro Señor estuvo ahí para cuidarles, para guardarles, ni olor a fuego tenían. El rey preguntaba hace un rato, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Se acuerdan? Ya obtuvo su respuesta. El Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que gobierna y que es todopoderoso y que está en control de todo, ese Dios puede librar a estos muchachos porque Él está por encima de todo. Y es por eso, hermanos, que al final del texto, una vez más, como mismo pasó en el capítulo 2, después de Nabucodonosor en el capítulo 2, escuchar la interpretación de Daniel, se emocionó. Aquí, otra vez, después de ver este gran milagro, se emocionó de nuevo, versículo 28. Y dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Bendito sea ese Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Qué grande es el Dios de estos muchachos, dijo Nabucodonosor. Ellos confiaron en Él y Él los libró del fuego. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué grande es ese Dios! Y nos hacemos la pregunta, ¿se estaba arrepintiendo de verdad Nabucodonosor aquí? La respuesta es no. No. Una vez más, el rey está emocionado, él está impactado, él está impresionado, pero su arrepentimiento no es verdadero. Él reconoce que ese Dios tiene mucho poder, lo acaba de decir, pero nada más. Nada más. Cuando estudiemos el capítulo 4, una experiencia contada por el mismo Nabucodonosor, entonces ahí sí vamos a encontrar más adelante en otro sermón el arrepentimiento sincero de Nabucodonosor, pero aquí no. Aquí él está emocionado. Él está, wow, estos muchachos entraron al horno de fuego y salieron vivos. El Dios de ellos es poderoso ese Dios. Bendito sea ese Dios. Pero nada más. Y una evidencia de que en él no ha habido ninguna transformación es lo que él va a hacer ahora. Fíjense lo impulsivo que es este rey. Y lo despiadado también, porque eso no, impulsivo, pero fíjense en el versículo 29. Por lo tanto, en medio de su emoción, oigan ahora, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Sea descuartizado. El que hable mal del Dios de esos muchachos, lo vamos a picar, lo vamos a convertir en pedacitos. ¿Ustedes creen que ha habido un cambio en Nabucodonosor? ¿Ustedes creen que él está siendo verdaderamente transformado? Él sigue siendo igual de cruel, él está emocionado y actúa por impulsividad. El que hable mal en contra del Dios de estos muchachos, en pedacitos, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este.
Y finalmente, versículo 30 dice que él engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En conclusión, entonces, mis amados hermanos, qué historia tan emocionante, una historia que nos confronta y que nos hace preguntarnos, mis amados hermanos, si nuestra fe es nuestra fe como la de estos muchachos. Este capítulo a mí me confronta muy poderosamente porque es nuestra fe como la de estos muchachos. O sea, estamos nosotros dispuestos a obedecer a nuestro Señor a cualquier costo. De verdad. Cuando yo leo historias como esta, historias como la de Juan Hus al inicio, yo siempre me pregunto eso. Y usted debe hacerse la misma pregunta también. ¿Es mi fe de esa manera? ¿De verdad yo estoy dispuesto a obedecer a mi Dios a nivel de que eso me pueda costar la vida? Que no me importe a mí morir con tal de obedecer a mi Señor. Nosotros tenemos la valentía de un Ananías, de un Misael, de un Azarías. Tenemos nosotros el coraje de estos muchachos, el coraje de Juan Hus, como decíamos al inicio. ¿Es nuestra fe así? Esa es una de las preguntas que nosotros debemos responder al toparnos con un texto como este. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude con su Espíritu Santo a tener esa valentía, esa fe inquebrantable, a ser hombres y mujeres que estén dispuestos a servir a Dios por encima de todo, hombres y mujeres que le honren, que tengamos una fe inquebrantable como la de los amigos de Daniel. Que el Señor nos ayude. Y si hay algún amigo aquí, a los amigos en esta mañana, mi amigo, tú has escuchado una de las historias más impresionantes de las Escrituras. Has escuchado hablar a Dios a través de este mensaje. Has visto a un Dios grande, a un Dios soberano, a un Dios que merece ser adorado, a un Dios que puede librar de cualquier circunstancia, a un Dios poderoso, a un Dios de amor, a un Dios fiel, a un Dios que nos cuida, un Dios que merece ser servido. Déjame preguntarte una cosa. ¿Harás tú como Nabucodonosor, que vio estos milagros y no hizo nada? Nada, simplemente se impresionó, pero no hizo nada más. Se asombraba, se emocionaba y decía, wow, qué grande es ese Dios. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ese Dios merece ser adorado y el que hable mal de ese Dios lo pico en pedacitos. Pero no tomó una decisión. No le entregó su vida a ese Dios, no decidió honrar con su vida a ese Dios. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Te gustaría a ti ser un hijo de ese Dios en esta mañana? ¿O te vas a quedar así, nada más impresionado? ¡Wow! ¡Qué gran historia escuché yo hoy en la iglesia! ¿O vas a tomar una decisión? ¿Vas a entregar tu vida a ese Dios que dio a su Hijo Jesucristo para librarnos también, para salvarnos, para librarnos, pero no de un horno de fuego calentado 7 veces, para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del infierno? Dios envió a su Hijo para salvarnos de la condenación eterna. Y ese Hijo de Dios derramó su sangre en una cruz y dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el que cree en Él, dice, será salvo. Y no vendrá condenación, dice la palabra de Dios, porque ha pasado de muerte a vida. No salgas, mi amigo, de aquí sin tomar una decisión por Cristo. No te quedes como llegaste. Padre, gracias por tu palabra, por esta historia que nos confronta, que nos desafía. Ayúdanos, Señor, a tener la valentía de estos jóvenes, a honrarte y a obedecerte a ti, Señor, por encima de todo. Tú eres un Dios que merece ser servido, que merece ser honrado, que merece ser adorado. Y si hay algún amigo aquí, Señor, no permita que se vaya sin tomar una decisión, sin entregar su vida a ti. Gracias por el tiempo que nos has permitido tener.
en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le guarde, hermano.